don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. We don't laugh anymore. Hola chicos, nos encontramos con nuestro quinto tema que es capital intelectual, de Gerenciando Ando. En esta oportunidad hemos hecho 3 entrevistas a diferentes tomadores de decisiones, las cuales les vamos a mostrar a continuación. Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Jesús Morales Ríos, el cual muy a gusto nos va a brindar una pequeña entrevista sobre capital intelectual. Para comenzar esta entrevista, lo primero que estamos preguntando es ¿cuál es la importancia del capital intelectual? Ok, buenas tardes. Ante todo, antes de decir cuál es la importancia, hay que definir, ¿no? El capital intelectual es el valor agregado que da la gente a las organizaciones. Hace mucho tiempo se tenía, digamos, conocimiento, sino se tenía como criterio que el capital era solamente económico. Entonces se valoraba mucho a las empresas por, digamos, la cantidad de dinero o, digamos, el apoyo financiero que recibían. Pero desde el año 1950, más o menos, en Milton Mayo y otros psicólogos estudiosos determinaron que el capital humano es el elemento más importante en la organización. Y entonces, si este capital humano está bien orientado, está bien motivado, pues va a ser efectivo o eficiente, digamos así, y va a ser productivo y a su vez, digamos, rentable, ¿no? Va a generar valor a la empresa. Entonces, si los trabajadores están bien capacitados, están bien entrenados, pues eso es lo que diferencia de una empresa a otra empresa y ese es su valor agregado o, digamos, capital humano. Y la importancia, pues definitivamente, ¿no? Si las empresas quieren ser líderes en el mercado, pues tienen que capacitar bien a su personal y generarles un buen clima laboral para que se sientan satisfechos y puedan dar lo mejor de cada uno. Continuando con la entrevista, la segunda pregunta es ¿cuáles son los componentes del capital intelectual? Los componentes son los conocimientos y digamos, la información que recibimos. Actualmente estamos en la era de la información, ¿no? Entonces, la información que reciben y cómo la propagan, ¿no? A través del conocimiento. Todos somos inteligentes, pero definitivamente los más versados, los que tienen estas competencias o habilidades, son los que le generan valor agregado a la organización. Por último, para terminar esta entrevista, quisiéramos preguntarle ¿cómo se evalúa en una organización el capital intelectual? Bueno, hay un proceso de la gestión de los recursos humanos que es la evaluación del desempeño. Y en la evaluación del desempeño inicialmente se da en los primeros 90 días, que son los 3 meses de prueba, para ver si el trabajador, digamos, cumple las competencias de la selección. Si cumple, bueno, hemos hecho un buen proceso de incorporación de personas, y si no cumple, tenemos que capacitarlo para poder, potencializar los conocimientos. Eso ha sido todo, muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos con el profesor Champoli y le vamos a realizar unas preguntas acerca del capital intelectual. Primero, ¿qué importancia tiene el capital intelectual en las empresas? Bueno, de acuerdo a como lo entiendo, el capital intelectual es mucho más importante que el capital fijo activo, el capital circulante, porque aunque muchas empresas se basan en este tipo de capitales, el capital intelectual puede proveerle a la empresa lo que necesita en cuanto a lo que son las ideas, lo que es el gerenciamiento, lo que es el liderazgo, cosas que podrían hacer que la empresa funcione mejor, aun cuando podrían tener un capital activo fijo o circulante muy bajo. Pero si tienen un activo o un capital intelectual alto, entonces aun cuando estén cerca a la quiebra, por ejemplo, o estén en rojo sus números, podrían producir ideas para que pueda reflotar la empresa o obtener más capital líquido, liquidez en la empresa, cualquiera de estas opciones. Segunda pregunta, ¿cuáles son los componentes del capital intelectual?
Bueno, los componentes del capital intelectual van por el liderazgo, la toma de decisiones, el gerenciamiento en las mismas empresas, cómo se maneja el personal, el trabajo en equipo, muchos otros que ahora no recuerdo, pero tienen que ver con cómo una persona o varias trabajan para lograr reflotar, sacar a flote, engrandecer o hacer exitosa una empresa. Y por último, ¿cuáles son los métodos para evaluar el capital intelectual en las organizaciones? Bueno, hay varios métodos de evaluación de esto. Hay métodos con respecto a el flujo de capital, hay métodos que tienen que ver con el ROA, por ejemplo, métodos con los que podría uno probar, o la empresa probar que el capital intelectual va a ir mucho más allá que lo que puede hacer un capital fijo o un capital circulante. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, el ROA para poder ver cómo la empresa va teniendo sus entradas, ingresos y egresos, o puedes utilizar inclusive un scorecard para comparar procesos de financiamiento o de gerenciación, depende de cómo se plantee en el mismo proceso de gerenciamiento de la empresa. Gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos con el profesor Belli, el cual nos va a apoyar esta vez con otra entrevista. Profesor, la primera pregunta es, ¿qué entiende usted o cuál es la importancia del capital intelectual en las empresas? Sí, el capital intelectual es un modo más de valorizar la empresa. Sabemos que la parte del conocimiento de las personas es valiosa. ¿Y cuáles son los componentes del capital intelectual en la organización? Los componentes básicamente es desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de infraestructura, porque de una u otra forma ambos generan recursos para la empresa. ¿Y alguna forma para poder evaluar el recurso intelectual? Hoy en día se utiliza lo que es se trabaja lo que es basado en PMI, los procesos inteligibles. Entonces, de una u otra manera nos permite medir mediante indicadores de conocimiento que se va generando. Y el balance scorecard también podría ser un indicador de evaluación. Ya que el balance scorecard está basado en indicadores, de una u otra manera se nos permitiría evaluar y saber el rendimiento. Muchas gracias. Después de haber visto las entrevistas, vamos a pasar con lo que son las conclusiones y las recomendaciones, para lo cual vamos a empezar con la primera, que es la importancia del capital intelectual. Desde generaciones anteriores, muchos autores, tales como Henry Fayol, mencionaban la importancia del capital intelectual en las empresas. Y este autor recalca que el capital intelectual es de suma importancia porque este aporta a la organización tanto en conocimientos como algunos también lo que son conocimientos avanzados en lo que vendría a ser en sí. Bueno, pasamos con Jennifer para la segunda conclusión. La segunda conclusión viene a ser sobre los componentes del capital intelectual. Los componentes del capital intelectual vienen a ser tres, se dividen en tres: el capital estructural, el capital humano y el capital relacional. Estos tres componentes se puede decir que se comunican entre sí para llevar a la excelencia a la organización. Si descuidamos uno de estos, podemos caer, pero si mantenemos que los tres estén en su acopía o en su súper alto, entonces podemos decir que la empresa va a generar mucho más bien, porque el capital humano siempre va de mano del capital organizacional y de mano del capital relacional, ya que ve la relación que se tiene con los clientes de fuera y cómo el capital humano se llega a ingeniar en alguna opción. Pasando a la tercera conclusión, la va a dar Ángela. Como tercera conclusión es sobre las formas de evaluar el capital intelectual en las organizaciones. Los modelos para evaluar el capital intelectual son 4. El modelo del valor agregado del conocimiento, que lo que hace es permite gestionar los conocimientos e identificar dónde se debe hacer la automatización de los procesos. El segundo modelo es el monitor de activos intangibles, que habla de nuestros clientes, que se refiere a la estructura externa, nuestra organización, la estructura interna y nuestra gente, que es la competencia de nuestros colaboradores. El tercer modelo, Technology Broker, que incluye los activos tanto
del capital intelectual como los tangibles. Y el último modelo, que es el Balance Scorecard, que presenta 4 perspectivas, que es la financiera y las de clientes, los de procesos internos y aprendizaje. Una vez de haber escuchado las conclusiones, vamos a dar las recomendaciones del capital intelectual. Para comenzar, Jovita les va a dar la primera recomendación. Bueno, es importante y también recalcamos, así recomendamos para cualquier tipo de empresas que vean la forma de compensar el capital intelectual, ya sea al rubro que se dedica a la empresa y también al colaborador que tenga. Por ejemplo, un colaborador especializado en tecnologías, en ciencias o tal vez en salud. Ver la forma de poder compensarlos, como algunas formas son las gratificaciones, bonificaciones, viajes al extranjero, capacitaciones, y también algunos que toman muy importancia son en relación a las cuotas que cumplen cada colaborador. Por ejemplo, si un colaborador especializado en todo lo que son TICs se les da, cumple la cuota establecida, se les da ciertos viajes a diferentes lugares y también se les da lo que son bonificaciones y bolsas. La segunda recomendación del tema de capital intelectual viene a ser que toda empresa, pequeña, mediana o grande empresa, debe tener en cuenta que los componentes son muy importantes y que estos deben estar relacionados entre sí. No debemos descuidar ni el componente estructural, ni el componente humano, ni el componente relacional, ya que estos nos van a llevar al éxito de la empresa. Si descuidamos una de estas 3 variables, puede que la empresa fracase o tenga problemas en el camino. El componente principal de toda organización es el capital humano. El capital humano nos da a conocer y nos da nuevas ideas de cómo poder sacar nuevos productos, y nos ayuda a la organización y también a llevar las nuevas relaciones con el cliente. Y como última recomendación es que se debe tener muy en cuenta que la organización ya es competencia de cada una elegir el modelo que más se molde a la empresa, porque cada una va a tener su estructura lógica y propia. Y entonces es importante valorar el capital intelectual no solo a nivel micro, sino también a nivel macro, es decir, con todas las empresas que están en su entorno. Bueno chicos, eso sería todo por esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana. Espero les haya sido de súper interesante este tema. Nos vemos la próxima. I know is not enough.